Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, Señor, porque nos permites amanecer tu palabra, Dios. Por Jesucristo, que tu Espíritu Santo actúe a través de ella y ese entendimiento, Señor, y sabiduría para poder comprender tu palabra, mi Dios. Estamos leyendo este libro de Hechos de los Apóstoles, que podamos bien. Ayúdanos, Padre bendito, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Con bíblica y estamos en el capítulo número 12 de Hechos de los Apóstoles. En la versión... Esa es la palabra de Dios. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, y esto sucedió, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, entre dos soldados sujetos con dos cadenas, guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente le parecía que la primera y la segunda guardia llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a librarme del poder de Herodes y de todo lo que el cuenta de esto fue a casa de María, la madre de Juan, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó de la calle y salió a responder. Ella insistía que así era, pero los otros decían: ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, con la mano Pedro les hizo señas y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuénteles esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar.
Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba tan furioso con los de Tiro y de Sidón, que se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. La región dependía del país. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso. La gente gritaba: voz de un dios, no de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió con miedo. Pero la palabra de Dios seguía y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Eran profetas y maestros Bernabé, Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Participaban en el culto al Señor. Él envió a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que ponerles las manos los despidieron. Por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Se encontraron con un hechicero judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que significa su nombre? Oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces el Espíritu Santo clavó los ojos en Elímas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia y de fraude, nunca dejarás de torcer. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás. Cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje a Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas. Después de esto, Dios les asignó a Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les
tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos, nos ha enviado este mensaje de salvación. Los no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. No encontraron ninguna causa digna de muerte. Le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros al resucitar a Jesús, como está escrito: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: tanto sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés. Es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sean que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense. Ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversión en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron y contradecían maldiciones lo que Pablo decía, Pablo y Bernabé que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, pero la rechazan y no se consideran dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad
Por tanto, los expulsó. Se fueron a Iconio. Y los discípulos fueron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraban ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos.
A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Y Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo
Allí los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a la iglesia, a las iglesias. Pues a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Los padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaba los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así crecían en número día tras día. De Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, ven. Entró una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante. Prendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo, tengo que salgas de ella. Y dejó. Cuando los amos de la mujer, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, ante los magistrados, y dijeron: estos hombres son judíos y estos costumbres que a los romanos se nos prohíbe. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les
arrancaran la ropa y los azotaran. Muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo y los pies en el cepo. A eso Pablo y Silas se pusieron. De repente se produjo un estruendo tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Señor Jesús, y así tú y tu familia serán. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A horas de la noche el carcelero se los llevó las heridas. Enseguida fueron bautizados él. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? Romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente. Los cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. De Lidia, donde se vieron con los hermanos y donde había una sinagoga de los judíos. En la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres. Pero los judíos, llenos de envidia, armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han transformado el mundo entero, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas son y a los demás para dejarlos en libertad.
Como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a ver a la sinagoga de los judíos. Estos, de modo que recibieron todos los días examinaban las escrituras. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos. Cuando los judíos de Tesalónica se predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que se reunieran con él tan pronto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaban, encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos querrá decir este charlatán. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús. Entonces se los llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Viene usted con... Nos suenan extrañas y queremos saber qué significa. Es que todos los atenienses allí se pasaban el tiempo del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en su... encontré incluso un altar con a un dios desconocido. Pues bien, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él les da a todos la vida, el aliento. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos. Los propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando unos se burlaron. Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Unieron a Pablo y creyeron.
Entre ellos estaba Dionisio, también una mujer llamada y otros más. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado a Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de usted sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaban vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura
que Jesús es el Mesías. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en él, que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron.
Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Tentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipo después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas, donde pasamos. El día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había un sentado en una ventana, comenzó a dormirse. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven, les dijo: está vivo. Siguió hablando hasta el amanecer. Se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Marcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, y zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorar. Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he que les fuera de provecho, sino que he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado
sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo bendiciones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño por la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procuran el baño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los hasta. Recuerden que de día y de noche dura uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos los Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de pasar al sur de la isla, allí encontramos a los discípulos ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu nos subiera a Jerusalén. Continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 hijas solteras que profetizaban. Allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con... Así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los que rogamos a Pablo que nos subiera a Jerusalén. Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser tratado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén.
algunos de los discípulos de Cesarea y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y después de saludarlos, Pablo les relató los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que todos los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación, al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que en cuanto a los creyentes gentiles, la decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de la purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno. 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo. Ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron delante del batallón romano, que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia los soldados. Los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Entre la multitud cada uno gritaba. El comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: ¡que lo maten! Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó: ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Sicilia, de Cilicia, respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una
señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: por favor. Hermana Luz o hermano Fernando. Continúo. Cuando los soldados Orar, hermana. estaban Para orar para terminar. allá. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, que es verdad. Gracias te damos, Señor, por todo el conocimiento que nos has dado, Señor, al conocer todas las maravillas que has hecho en todos nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, por este nuevo día y te pedimos que nos continúes ayudando para seguir leyendo tu santa palabra y dándonos sabiduría cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga.